aún no ha podido asistir, la podrá ver. La compartiremos internamente. Genial, Jordi. Voy a ver si falta alguien más de más o menos la gente que dijo que asistiría. Sí, aquí veo que están MD e GC che ho visto il video che mi ha inviato Mark della 420 Steam e non so dove sta, se vuole trabajar la 420 Steam in un ambiente, no sé, vamos a ver. ¿Ella tiene algún vídeo grabado? Sí, no me lo ha enviado, creo que es una máquina que vos has entregado. Las instalaciones, sí. Sí, esto no sé se la ve. Sí. Sí, lo vemos. Ah, sí. Bueno. Buenas, Artur. Buenas. Ok, vamos a hacer así que me voy a ver si después se tiene alguien que me ayuda para compartir la pantalla y todo, porque no soy muchísimo experto en... ¿Quiere probar ahora de compartir pantalla? En la parte inferior hay un cuadrado encima de otro, es la señal para compartir. Ah, sì, sopra tu, sì, ok. Via condivisione. ¿Se ve ahora? Sí, sí. Genial. Sí, Gabriela. Bien, perfecto. Vamos a ver. Okay. Si lo voy a pequeño, sí, puede ser. Ok. ¿Puede ser así la pantalla por usted, por todo? Sí, genial. Ok. Joan, quin micro dius? El de dúplex. Però què vols dir, de l'Skype mateix? Bueno, no, perquè s'escolta com molt lluny, molt malament. Almenys jo ho escolto malament. Però deu ser ell o qui deu ser? El de dúplex? Sí. L'escolteu bé, vosaltres? S'escolta bé, nosaltres no? sí, Joan. Sí. Doncs igual soc jo, que l'escolto una mica. És que se't sent molt fluix a tu també, ara que m'ho diguessis. I ara se m'escolta millor, eh? Igual. O bueno, se t'escolta bé, no et preocupis, ¿Todo el mundo lo Fluix, escucha bien? fluix, però bé. Creo que hay alguien que no escucha bien. No, tot ok. Jo escolto bé. ¿Todo ok? Sí. Sí. Sento bé, sento bé. Ja, ara se m'escolta millor? Ostres, genial, ara sí, Joan. Ara sí, Joan. Sí? Sí. Genial. Pues cuando Ahora. quiera, ya son y 5. Si no, ya irán entrando. ¿Perdona? Podemos empezar cuando quiera ya.
Ya son y 5, o sea que ya hemos esperado un tiempo prudencial. No, pues podemos esperar otros 2 minutos o 3, para mí no está problema. No, si quiere ir empezando ya, si la gente que ya se ha conectado a la hora, ya seremos coherentes con la hora de inicio. Ok, perfecto. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a todos. Esta es una presentación que es bastante rápida por introducir un poco la empresa, poco y la gama de maquinaria y el concepto principalmente. Allora, el concepto de la duplex es esto. Es una máquina pequeña, compacta, con una capacidad de trabajo muy importante. Con este sistema nosotros tenemos 2 cepillos cilíndricos controrotantes que van a hacer la acción mecánica y la recuperación mecánica de la agua y de la solución y también un poco de parte pequeña sólida. Como se ve aquí, la máquina, si la vamos a dividir en 2, pueden ser 2 máquinas porque tiene un cepillo, un tanque de solución, una recuperación, un cepillo, un tanque de solución, una recuperación y entre los 2 está el tanque de recuperación. Este sistema da la posibilidad de ver la máquina siempre bilanciada como peso y de poder trabajar bidireccional, de hacer la vuelta de la máquina y trabajar en todas las direcciones con la misma eficacia. El vantaje de esta máquina también si es pequeña, compacta y con no muchísima capacidad de agua, porque por hacer una limpieza ordinaria con los equipos cilíndricos no necesita muchísima agua. Entonces, con esta máquina se puede hacer barrer contemporáneamente cuando está el polvo pequeño, naturalmente, no grande, hacer la acción de lavaje, secar significa con recuperación mecánica y después la otra icona está rápida, tiene una grande eficacia, de grande productividad porque es pequeña, muy manejable, es compacta, se puede trabajar también en superficie pequeña, es fuerte como eficacia de limpieza, puede ser comparada un poco extremizando a la monodisco con con el aspirador. En este caso no hacer una aspiración, ma hacer la recuperación mecánica. Y uno de los grandes vantajes es que es multisuperficie. La misma máquina puede trabajar sobre cualquier tipo de suelo duro, cualquier tipo de alfombra, madera, cualquier tipo de superficie. Y principalmente superficie técnica. Después vamos un poco más en el detalle. Esta es un poco la introducción del concepto. La empresa, por hacerla rápida como explicación, es una empresa que ha empezado a trabajar en el 53 produciendo sistema electromecánico por la campana de las iglesias. No, disculpa mi español, si no es, quiero ayudar a usted por hacer las palabras correctas. Produceva este sistema mecánico, ha Se mirado, entiende muy bien. ha visto esta una máquina similar que es la Roto Wash en una feria por artículos de iglesias y cuando la mirada le pareceva que estaba con algunos límites y empezado a producir el mismo concepto con muchísimo mejoría en el sistema. Esto es un poco porque la Rotowash prima e la duplex ahora es una máquina muy versátil. Porque en las iglesias normalmente está en un suelo que no es perfectamente limpio en la vieja iglesia. Y con la fregadora secadora tradicional es un poco más difícil en algunos casos de limpiarlo. Este tipo de máquina es fantástica también en este tipo de problemática. Esta es la empresa. Son creo 1500 metros cuadrados de nave aquí y después está una otra nave de 300, 400 metros donde se hace
con otro tipo de trabajo, siempre para duplex, un premontaje de algunos componentes. Aquí empezamos con la gama. Ahora, voy a poner la turbo aquí porque no es la primera máquina, ma es la última que ha salido de la empresa. Allora, la gama ha empezado con la 340 y la 420. Estas son las dos máquinas que han empezado, la primera máquina, y son como medida y como la más vendida de todo el panorama de duplex. Después esta ha salido la 620. Después la 620 ha empezado contemporáneamente a trabajar sobre el sistema con vapor y con la pequeña máquina por intentar de ver en un mercado doméstico de habitación privada o de pequeño ambiente donde necesita una máquina muy versátil y pequeña. Y en el mismo tiempo trabajando en paralelo haciendo una gama de máquina por escalera. Técnicamente, como parte mecánica y parte eléctrica, a 340, 420, 620, estándar, sean, y por la parte donde está cepillo, motores, están todo igual, mismo el engranaje. La diferencia está la medida de los cepillos, de los tanques, de la máquina, de la máquina como medida de limpieza. Pero toda la parte mecánica es exactamente igual. Ahora vamos máquina. Y después la última, disculpa, es la turbo. La turbo ha salido porque en algunos casos está en la necesidad, porque el límite de la nuestra máquina está un límite principalmente, donde el trabajo no llega hasta el 99,9% de solución. Está un suelo liso, una cerámica muy brillante, muy licia, donde necesita una máquina con aspiración para ver un buen secado, un secado perfecto. Con la nuestra va a dejar un poco de humedad, que es mucho inferior de una mopa, pero tiene este límite, porque con la recuperación mecánica, cuando se hace una limpieza ordinaria, se tiene un óptimo resultado, pero un poco de humedad está, y en algunos casos, si el cliente utiliza solamente agua sin un poco de producto químico que va a ayudar la evaporación más rápida de la solución, con el producto de limpieza de suelo, que es normalmente puede ser a base un poco de alcohol, que va a ayudar la evaporación. Si está un agua que tiene un poco de calcare, va a dejar un poco de opacidad en este suelo muy brillante de cerámica. Pero a partir de esto, hemos pensado a una máquina con aspiración. Y ahí está la turbo, que usted me ha vendido bastante en el año pasado, como de Bosch. La turbo es la 280 como parte mecánica, con el engranaje en aluminio. Y aquí está un cepillo un poco más largo. Hemos puesto, luego que ver el tanque de solución aquí, está el tanque de solución enfrente, tanque de recuperación mecánico y tanque de recuperación con aspiración. Ahora vamos máquina por máquina intentando de explicar. Aquí está, vamos a ver, esta es la turbo. Cepillo, tanque de recuperación, tanque de solución, tanque de recuperación mecánica y recuperación con aspiración. En esta parte está todo el concepto: pompa, motor de aspiración, plantilla electrónica por comandar todas las funciones, pompa, aspiración, empezar con aspiración más o menos potente. Esta es la batería y todo. También en este caso la máquina tiene una óptima capacidad de limpieza, nonostante es pequeña, tiene una buena también productividad,
porque con máquina compacta del mismo tipo se tiene normalmente que hacer un prebarrido muy importante, porque con la boquilla de aspiración, un tubo de aspiración pequeño, es fácil que se va a tapar y después no aspira. Teniendo la posibilidad de hacer un prebarrido, no necesita de hacer, de hacer un balayaje o aspirar el suelo, más se puede empezar a trabajar inmediatamente. Después, si tiene preguntas, vamos a volver atrás. Aquí están toda la gama de la máquina estándar. Está la pequeña de 28 centímetros. Esto es la medida de la máquina. El cepillo son 22. 340 son 34 centímetros de máquina, 28 de cepillo. 420 son 42 centímetros la máquina, 35 de cepillo. Y 620 son 62 centímetros la máquina y 55 de cepillo. Esto es el mango estándar, que es aconsejado, se trabaja normalmente con este mango sobre con la máquina 340 y 420. Con la máquina 620 es mejor trabajar con el mango doble, porque es una máquina bastante grande y se hace es un poco más complicada de trabajar con un mango simple como este. Esta es la productividad de capacidad de la máquina, hasta 50 y 100 metros cuadrados por hora. 50 también esta, la 340, 200, y la 420, 350 más o menos por hora, y 550. Esto naturalmente, como por todo, es indicativo. Dipende dalla società, dipende dal tipo de suelo, dipende dalla habilità del operador, de muchos factores. Mediamente se puede quitar un 20-25% de esta capacidad de productividad. En este caso la máquina estándar tiene dos tanques de soluciones, el tanque de recuperación, donde se puede poner agua y producto químico por hacer una limpieza. Aquí está el trabajo de la máquina, es, como he dicho antes, 2 cepillos controlrotantes con recuperación automática y contemporánea de la solución. Si en el caso se tiene que hacer un prelavaje donde está una superficie muy sucia y se tiene que hacer mucha acción o más acción mecánica para limpiar, aquí está una leva que ponerlo arriba se va a parar la recuperación. Allora se va a dar un poco de solución que rimane en la superficie del suelo y se va a hacer una acción mecánica como la monodisco sin recuperar. Está l'agua, la solución col producto químico que va a hacer la su acción química, la máquina va a hacer acción mecánica, y cuando el operador ve que puede ser el momento de recuperar, simplemente se va a bajar esta leva y automáticamente se va a recuperar. Con esta la 340, 420 y 620. Con la 280 es un poco diferente. Está esta rodilla aquí que se va a hacer a girar un poquito, se va a levantar un poco el tanque de recuperación y la correa en caoutchouc que está como recuperación va todas las veces a girar, pero no va a recuperar porque la parte blanca del tanque de recuperación no va a tocarla y no recupera. Después se va a bajar y va a empezar a recuperar. Aquí invece se para completamente la correa de caoutchouc que non gira, no vuelta, no sé cómo dice en español. Ok. Después de esto está la máquina con vapor. Allora, con esta gama en el mercado mundial, como fregadora, secadora tradicional en el mercado mundial están, no sé, 15, 20 productores, 25.
Con este sistema en el mercado mundial están 3 productores. Duplex, Rotowash está la primera. Duplex y después la copia de Rotowash producida en India, de Roots. Esto por decir que la competencia, el mercado está más inferior que la fregadora tradicional, pero la competencia prácticamente no existe, porque 3 productores en el mercado mundial no puede ser una competencia fuerte. Después vamos a pasar al vapor. El concepto de vapor ha nacido por una idea de un partner distribuidor de Inglaterra, que es el distribuidor, la empresa se llama Duplex UK, que ha puesto en la mesa la idea, ma ¿por qué no vamos a hacer una máquina con el vapor y la acción mecánica? Han empezado a trabajar. El resultado final ha salido después, creo, 3 años y medio, 4 años de que han empezado. El resultado final optimal, porque los primeros prototipos, el primer calentador, sí, daba un vapor, pero no estaba continuativo y caliente en el mismo tiempo y tenía un poco de límite. Ahora son 4, 5, 6 años que está trabajando, o 7, sin problema y con una buena eficacia. Ahora trabaja muy bien, sin algún problema. No voy a decir perfectamente, porque de perfecto no está nada. En la gama con vapor, en este caso, en el mercado mundial está solamente un productor, es Duplex. Mirage ha intentado de hacer la Chilmas una máquina similar, pero al final no ha llegado a ningún resultado y la empresa después cerró y no creo que existe nada más. En la gama de vapor está la 340 y la 420, que están las más vendidas. Está la 420 Steam Plus y la 620 Steam Plus. La diferencia entre la 420 Steam y Steam Plus es que la 420 tiene los tanques en plástico. La Steam Plus tiene los tanques siempre en plástico de abajo, pero con una protección, una cobertura en acero inoxidable. Esta es principalmente por el mercado hospitalar, por ambiente hospitalar y ambiente proceso de alimentario, porque el acero no va a traer bacterias, es más fácil de limpiar y después, sea en ambiente hospitalar que en ambiente alimentario, es más fácil de ver máquina en acero inoxidable. Pero la parte con el vapor al interno de la parte en acero es como esta. Todas las máquinas, y también por la 620 Steam, porque aquí hacerla todo en plástico no tenía sentido de hacerla con una gama así. La máquina Steam viene todas las veces entregada con los tanques estándar. Significa que en este caso se tienen 2 máquinas en uno, porque el concepto es en 30 segundos se puede cambiar los tanques, poner el estándar donde necesita de hacer una limpieza de fondo, donde necesitamos saber más agua, por ejemplo, vamos sobre una alfombra que no es limpiada propiamente hace años, donde normalmente en el 99% de los casos están residuos de químicos entre la fibra que necesita un rinjaje fuerte. En este caso, la cantidad de agua tiene que ser más importante, ahora se va a utilizar la máquina estándar, con el tanque estándar. Cuando después se va a hacer una limpieza ordinaria, con el vapor, el vantaje es que el vapor va a abrir la fibra, se va a hacer una limpieza y una sanificación de la superficie, que sea de alfombra, que sea de superficie dura, una sanificación, y se tiene una cejaje de la superficie
superficie más rápido y se utiliza mucha menos agua porque con un tanque de agua se puede trabajar más o menos hasta 45 minutos. Y se va a economizar. En este caso, con el vapor, absolutamente no se tiene que poner producto químico. Si necesita el producto químico, se va a utilizar directamente sobre la superficie, que sea a tamponar donde está una mancha con el producto concentrado o con la dilución que va a decir el productor de químico, o hacer un pre-spray sobre la superficie y después hacer el rizaje con el vapor, dando siempre un poco de agua. Con esta leva se va a dar siempre un poco de agua de tanto en tanto, porque si no, solamente con vapor se va a secar la parte en goma y después puede salir un poco de bruido. Esto es para andar un poco más en el detalle. Después vamos en la gama de escalera. La gama de escalera, aquí como número está la medida del cepillo. Infatti esta es la 420, esta es la 620, pero como medida vamos a ver 350 que es el cepillo, 550. En la gama de escalera tenemos tres familias, la base, la professional y la combi. La diferencia, esta es la máquina de entrada a nivel de precio, es en algunos casos la más práctica por traerla de un sitio al otro, si no es un centro comercial grande donde están muchas escaleras en el mismo ambiente, esta es un poco la más práctica. Mecánicamente es la misma máquina 1420 o 620 con muchas modificaciones. En primer caso, el mango doble por trabajar con más solididad sobre la escalera mecánica. Después está esta pequeña rodilla, voy a hacer un poco más grande, tres rodillas que son la vida por mantener la máquina perfectamente alineada. Los tanques son modificados por levantarlo un poco, porque en este caso con la máquina de escalera tenemos cepillo con el pelo más largo por entrar entre la parte de la escalera, el diseño de la escalera. Esta cobertura es dedicada para poner el aspirador. También todo el concepto de máquina es un poco modificado y la pregunta normalmente que me viene es, ¿ma se puede utilizar la 420 o la 620 sobre la escalera? No, si utilizamos la máquina estándar, no, porque el cepillo no es adecuado. ¿Por qué no tiene esto? Teóricamente se puede hacer la modificación, pero después, en pasado, cuando hemos dado esta oportunidad, al final no cambiaban todo, estaba un desastre sobre la escalera y sobre el suelo y por la máquina. Es mejor vender máquina dedicada por la escalera. El concepto de la limpieza de escalera, ¿cuál es? 90% es a seco. Se pone un cualquier aspirador aquí, se va a poner la máquina sobre la escalera y se va a hacer una acción mecánica a seco. Cuando la escalera va a volverse, se va debajo de la escalera, se pone la máquina, la escalera se mueve en la dirección donde está la máquina y la máquina trabaja. Y se va a hacer una limpieza a seco por 4, 5, 6 veces, depende cuánto sucio es esta escalera. Después, si necesita, se va a quitar el aspirador, se va a quitar esto. En los dos tanques se puede poner agua y producto químico. Nosotros tenemos un producto químico, pero cualquier producto químico que no va a dañar el aluminio puede ser utilizado sin problema. Y tener solamente húmedo los cepillos si se tiene que desgrasar un poco la escalera, si es muchísimo que no se limpia. Esto es el sistema de limpiaje de la escalera.
por todas las tres familias, base, profesional y combi. Allora, la base está equipada de el carro de transporte y falta solamente el aspirador. Nosotros lo tenemos, pero cualquier aspirador puede ser bien utilizado. La profesional es entregada con un carro de este tipo, tiene un aspirador y un tanque de solución. Esto es la profesional cuando están en un ambiente más escalera y necesitamos de ver un poco más de capacidad, ahora se va a traer la máquina con un carro un poco más importante sin levantar todas las veces la máquina, ponerla del carro y limpiar otra escalera. También aquí está la 350 y la 550. Después está la combi. La combi tiene toda esta parte azul donde está aquí el tanque de solución y el aspirador. En este caso, el vantaje ¿cuál es? Que si un cliente va a pedir a comprar la 550 y después necesita de ver la 350, no tiene que comprar toda la máquina, pero puede comprar solamente la cabeza y utilizar la parte azul por una o la otra. 350 y 550. ¿Por qué? Porque las medidas estándar de la escalera son normalmente 600, 60 centímetros, 70, 80, 90 y 1 metro. La 550 se puede empezar a trabajar a partir de 70 centímetros, porque la medida total de la máquina son 72, creo, algo así, porque son 62 de máquina y 7, 8 centímetros por el carro y no va a entrar en la 60, en la escalera de 60 centímetros. La 350 es indicada por la escalera de 60 centímetros. En la escalera más grande se puede utilizar, pero el problema es que no se tiene que utilizar en 3 veces. Una parte, la parte central y la otra parte, poniendo la máquina en otra dirección. Porque con la 550 también a 1 metro los cepillos, la medida de cepillo va a cubrir todo el ancho de la escalera. Si vamos a utilizar la 350, por limpiar todo el ancho se necesita que utilizar 3 veces. Izquierda, central y derecha. Esto, como hemos visto, es el concepto. Normalmente es un poco animado. Ahora no sé si tengo que abrirlo con otro sistema. De toda forma, aquí se ve un poco más grande lo que hemos visto antes. Los cepillos que turnan, que va, l'agua, la solución que va sobre el cepillo y después viene recuperado automáticamente que va en la recuperación central. Esto es el motor, la posición del motor de la máquina. Aquí se ve un poco más el detalle, máquina con prebarrido, lavado, acción que va a sustituir o este sistema o ese sistema. Con la monodisco normalmente se tiene que utilizar el aspirador, con el nuestro va a hacer la recuperación mecánica y esto es el concepto de fregadora. O sea, al final de la vuelta es una fregadora con recuperación mecánica o luego que la recuperación con aspiración. Y el vantaje es que es versátil y multisuperficie. Aquí es una máquina por todos los suelos. Con la fregadora, usted lo sabe mejor que mí, se puede trabajar sobre suelo duro, cualquier tipo de suelo duro. Con la nuestra máquina se puede trabajar sobre la madera, Flotex, vinilo tejido, PVC, Tex, alfombra, todo tipo de suelo. Esto es para indicar cosa principalmente, que al día de hoy están diventando más y más y más importante como metros cuadrados de superficie lo que nosotros llamamos
puede ser en modo no correcto 100%, suelo técnico. Suelo técnico que puede ser vinilo tejido. Está un productor importante también en Barcelona, cerca de Barcelona, a Granollers, que es, ¿cómo se llama? Se llama Fit Nice como, o Vertisol, que va a producir un suelo de este tipo. Esto es de Tutectu, es en Bélgica. Después está el Flotex, está lo que son la madera, disculpa, en plástico. Es un PVT o que es como madera que tiene un poco de riesgo, no es perfectamente litio. En este tipo de suelo, la máquina, el concepto duplex es el concepto perfecto. Cuando se hace una demostración sobre este tipo de suelo, el concepto es perfecto. Después, la alfombra, la flexibilidad que se puede ir con la misma máquina sin cambiar los cepillos, porque se puede trabajar sobre todo la superficie sin cambiar los cepillos. Nosotros tenemos diferentes tipos de cepillo. Está el cepillo gris, que es el estándar, es universal. Y es normalmente, se puede trabajar sobre todo la superficie. Después tenemos un cepillo amarillo que puede ser utilizado sobre la alfombra o también a seco para hacer sobre la madera cuando necesita, si está un poco de opacidad, para brillantar un poquito. Después tenemos un cepillo negro, dos cepillos y 0,50, donde está, donde necesita una acción mecánica más importante y principalmente cuando se utiliza el cepillo negro 0,50 vamos a indicar de utilizar un cepillo negro y un cepillo gris. ¿Por qué? Porque más el cepillo es, la fibra es grande de diámetro, el cepillo duro por hacer una acción mecánica más importante y menos es la capacidad de recuperación. Más es suave, es pequeño el pelo del cepillo y un poco menos es la acción mecánica, más es la recuperación. En el caso del cepillo 0,50 o cepillo Timex abrasivo, la indicación es utilizar uno y uno, porque uno hace la acción mecánica, el otro hace una buena recuperación. Aquí están algunas fotos del resultado. Esta es una máquina con vapor en un hospital en Inglaterra. Esto siempre en Inglaterra en otro ambiente. Este estaba un ambiente en Algeria. Esto es no es madera, es la madera, no sé en español en plástico, es y aquí una máquina sobre un suelo duro. Estos son algunos vídeos. Vamos a ver si creo que marchan. La música es terrible. Voy a hacer un poco más esto es el resultado solamente con agua. Vamos un poco. Aquí es sobre un suelo de madera con la máquina estándar. Vamos a ver. Estos son un poco de fotos con la 230 en algunos ambientes distintos, siempre solamente con agua.
Esto es disculpa, esto es antideslizante. Esta es una superficie ideal para una máquina como la duplex, como con el concepto duplex. Esto como se utiliza en la escalera mecánica. Aquí es para enseñar que se hace hasta al muro, filo muro, como llamamos. Este es un ambiente hospitalar. Y todo este vídeo es un vídeo no hecho solamente para hacer una presentación, pero es un vídeo de trabajo real. Este es el resultado con la escalera, pinche escalera. Ok, allora. Niente. Esta es ¿necesita que veamos esta presentación de la turbo o usted la de ya vista más veces? Como quiera, como quiera. Vamos a ver la presentación también de la turbo. ¿Pronto? ¿Me oye? Sí, 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 perfectamente. Okay. Sí. Vamos a ver también la presentación de la turbo. Sí. Sí, Vale. perfecto. No, además. No. Ok. Esto es un vídeo que hemos hecho en la empresa. Esto es justo por la Hello, presentación. in the next few minutes, I'm going to show you how to operate the Duplex Turbo. The Duplex Turbo is the ultimate multi-function scrubber dryer, and it is unique in its segment. Duplex Turbo sweeps, scrubs, and dries at the same time, cutting down sensitivity operation time. Sweep, Barre, scrub, lava dry. y seca. The two counter-rotating cylindrical brushes will ensure the highest cleaning The performance of the rotating compact brush, scrubber dryer. no, All of the sorry, features are disculpa, concentrated in la the super cepillo simple contra and portable rotativo. machine. That's why the Duplex Turbo is so unique. No, el interruptor principal, interruptor de aspiración, perdón, de la pompa de agua, interruptor de aspiración. With the Duplex Turbo, you can choose to work in two ways, traditional or Se ergonomic. puede trabajar con dos sistemas, el tradicional, de seguir la máquina, o con el sistema bidireccional, utilizando el mango en este sistema, cuando está en un ambiente un poco más pequeño, con muchos muebles. Esto es la boquilla de aspiración. Aquí, sí. Esto es cuando se hace un prelavaje sin aspirar. Después se va a pasar la boquilla. Esto es para enseñar que se puede recuperar también material sólido. En este caso, pues no es perfecto, porque antes se tenía que ir con el cepillo frontal, después hacer la vuelta por recuperar, pero ok. Perfecto. Bien, ahora vamos a ver la presentación principalmente es terminada. Vamos a ver este de la 280.
porque la 230 es una máquina pequeña que pero tiene mucha potencialidad. Vamos a ver este vídeo porque no lo recuerdo. Tiene una potencialidad bastante importante, por ejemplo, para limpiar. En Francia vendemos más o menos 120 máquinas por año para limpiar los trenes. La empresa Onet le va a pedir todos los años por hacer la limpieza de trenes metropolitanas, porque está suelo antideslizante y es la solución más práctica, más rápida. Ahora, aquí vamos a cerrar, perfecto. A ver, vamos a ver dos otras pequeñas cosas y después vamos a empezar con, si tienes pregunta. Esta es un poco la comparación con una máquina, la 340, después está también la 420 y la 620. Estos son los nuestros competidores. Está la RotoWash, está la Roots, que es de la India, y está la Roots Wizard, la misma porque es fabricada y vendida por Truvox con el marco Multiwash. Aquí está un poco de comparación que le he enviado de toda forma a Mark y Samuel, que no tienes por compartir. Esto aquí principalmente es el concepto. La diferencia entre la nuestra y las tres, que son dos más, porque esta es exactamente la copia, la fotocopia de la RotoWash, y esta con un color diferente. Nosotros podemos llegar hasta el muro. Con la otra máquina están siempre 3-4 centímetros de distancia. Han hecho un sistema de poner un pequeño cepillo al lado, pero no está protegido, no hace la recuperación, está a muchos límites. La nuestra es bidireccional. Se puede utilizar haciendo la vuelta, un poco como hemos visto con la turbo. Con la otras se tiene que ir en una dirección. Sí se puede ir arriba y atrás, pero no se puede hacer la vuelta como con la nuestra máquina. Nosotros tenemos 2 tanques de agua limpia de solución y el peso es siempre bilanciado en el cuerpo de la máquina y no en el mango, para el operador. Aquí está en esfuerzo para el operador. Después, el concepto bidireccional siempre es que nosotros tenemos un cepillo, un tanque de solución, un cepillo, un tanque de solución, 2 recuperación y recuperación en centro. El otro concepto es agua limpia o solución, un cepillo, un tamburo de recuperación grande y otro para recuperar. El tipo de trabajo es esto más para lavar, esto más para secar, este cepillo. Nosotros el concepto es diferente. Nosotros tenemos 2 máquinas en una, si lo vamos a cortar al medio. Después voy a traducir en las próximas semanas, voy a traducir también esto en español, que lo voy a compartir con ustedes. Después, vamos a ver, aquí están, vamos a ver, esta es una demostración que puede hacer nuestra máquina. Esto es un vídeo hecho para un productor de Bélgica, de suelo, de tejido de vinilo tejido, disculpa, hecho hace 4 o 5 años, con también una demostración de superficie y todo. Si va a un estudio de trabajo, una oficina de 2.000 metros cuadrados en Bélgica, con un problema de mancha en la superficie. Aquí con máquina estándar y solamente con agua, en este caso con cepillo negro.
Este video es hecho para el productor de suelo, no para hacer publicidad a la máquina, mas para mostrar que el suelo técnico, este suelo es, por dar una indicación, es el suelo que ha comprado Tecnogym por poner en la exposición de maquinaria de fitness. O sea, para ver que es fácil de limpiar el suelo con la máquina correcta. Esto vamos a ver. Esto es una fábrica de cemento en Algeria. Esta es la máquina con vapor. Una demostración. Esto soy yo. Allora, aquí está vapor. Es la parte una vez. Dos veces sin producto químico. Tres. Ahora, aquí está el interruptor. Ahora voy a hacer la vuelta de la máquina. Después explico por qué. Ahora el interruptor está aquí. Una. Esto es el resultado. Aquí como estaba, aquí como es después el trabajo. ¿Por qué he hecho la vuelta de la máquina? Porque si voy a ir con el vapor enfrente y después cuando voy atrás, la última parte que pasa es el vapor y el suelo va a ser más húmedo. Haciendo la vuelta de la máquina, la última parte es la recuperación sin dejar el vapor como último pasaje. Esta la habíamos visto prima. Esto es en Grecia, no, en Cipro, perdona, en Cipro, sobre una mancha de café, sin utilizar producto químico. En un hotel. Normalmente cuando están masas de este tipo se va a tamponar un poco con producto químico por hacer más rápidamente, naturalmente. Pero esto es el... Vamos a ver un poco más. Aquí está el resultado. Disculpa, está la otra parte que y vamos un poco. Aquí es donde está la mancha. Este es el resultado. Como estará. Después, esto es un otro ejemplo siempre en Grecia, en el Melia Interface, moqueta, alfombra, interface. Aquí han intentado de limpiarlo con distintas máquinas. Es un 4 estrellas hotel que tenían este grande problema que no sé si es de aire acondicionado, no sé, en todo esta parte. Después de esa demostración, después 15 días, 10 días, han pedido 3 máquinas para limpiar todo
Aquí es donde estaba. Y vamos a ver lo otro siempre en la misma área donde estaba. Que todo siempre es solamente con agua. Han intentado con inyección de extracción, han intentado con otro sistema. Este es el resultado final. Y tengo también la ficha técnica del producto. Esto es un otro video hecho en duplex sobre el Flotex. Este video estaba con el técnico de la Forbo, el Forbo Flotex. Flotex es un producto de Forbo y es una alfombra en plástico, en PVC. En un metro cuadrado están 80 millones de pelo, que es un producto increíble, pero no es fácil de limpiarlo. Y esta demostración estábamos con el técnico de la Forbo, por el cliente, un cliente importante que tiene 20 trenos en Irán, y el problema estaba la limpieza de esta superficie porque van a tomar mucho Nescafé. Allora hemos preparado el café, agua, por enseñar, porque no pensaba o quería ver antes de pedir las máquinas. Después ha pedido 25 máquinas, 20 y 280 por la limpieza diaria de los trenes y 5 340 con vapor para limpiar. Esto es el Flotex. Un poco de Nescafé. Y después ha preguntado de verificar la autonomía de la máquina de la 230 con batería sobre este tipo de superficie, y la máquina puede trabajar una hora, poco menos de una hora, 55 minutos. Esto es el resultado con la 230, porque en el tren tengo todo, en el paseo tengo todo este tipo de superficie. Otro café ahora con la 340 con vapor. Y con el vapor se hace también una acción de saneante de la superficie. Bien, ahora sí, es la misma. Cuando voy a hablar de acción saneante, tenemos también, ahora vamos a ver, otra cosa, a ver, saneante tenemos también un certificado hecho para nuestro distribuidor en Inglaterra en el 2012 con el Hospital Universitario de Birmingham. Estos son, y aquí están la prueba del test sobre el suelo con Bacillus. No pregúntame lo que es porque no lo sé honestamente, pero Bacillus, creo que es estafilococo o algo así, PS, no sé. Esta es la calidad de matar con la duplex STEM,
99,95, 99,979, etc. Esto es la demostración que se hace una buena acción de sanificación. Aquí están un poco de foto, por ejemplo, vamos a ver rápidamente. Esto es Intutectur, el mismo fabricante de vinilo tejido. Vamos a ver. Uy. Ok. Entonces, esta es una foto. Esto es preparado para el productor de suelo con las problemáticas más importantes que van a encontrar cuando se tiene que, cuando van a hacer una construcción nueva, esta pintura, esta cemento, todo lo que se encuentra en un cantier de trabajo, en un área de trabajo, una construcción o renovación. Aquí está la panorámica completa, aquí están divididos un poco para sectores. Vamos un poco más lentamente. Esto estaba preparado más de un mes, todo es secado, todo. Después hemos empezado a trabajar con la 420 STEAM, siempre solamente con agua. Esto es el resultado. Aparte de esto, cuando estaba también el dueño de la empresa, ha preguntado de hacer una prueba comparativa, porque tenía manchas y uno de los puntos estaba, pero ¿cuánto cuesta el precio de esta máquina? 280. 280 cable es más o menos 1.100 euros de venta al público. Él dice, tengo una máquina que es mucho más barata y tenía la Labor Wash, 370, 380 euros. Ha hecho la prueba con la Labor Wash y después prueba con la nuestra. La nuestra ha limpiado perfectamente. También en este caso ha pedido inmediatamente 15 máquinas por poner una en cada coche de vendedor de suelo por hacer demostraciones cómo se puede limpiar el suelo. Porque pagar 380 euros una máquina que nos llega el resultado está al mismo que comprar con 10 euros una fregona de Viledo de cualquier productor y hacer el mismo trabajo. Después vamos a ver, otra foto. Aquí está una oficina en Grecia, antes y después, siempre con la 420 STEAM. Aquí se ve otra. Esto está siempre vinilo tejido. Ahora, aquí 15 años o 20 años que no lo limpiaban. Este es el resultado, antes y después. Aquí naturalmente han cambiado toda la superficie, pero antes de cambiarla preguntaban de poner el mismo producto, pero con la posibilidad de limpiarlo. 15 o 20 años antes no existía la duplex, pero no teníamos el distribuidor este es un poco cuando el trabajo que por enseñar con qué máquina. Y aquí después otro ejemplo, vamos a ver. Esto es un poco, esta es una moqueta en Algeria. Aquí es como estaba antes de limpiarlo. Aquí es el resultado después. Aquí estaba antes, aquí el resultado después. El color ha llegado como nuevo. Esto es en un
taller de un distribuidor en Alemania. Esto es el resultado con la duplex. La cosa, el resultado más importante es aquí la comparación, misma superficie, misma suciedad con duplex, el mismo tiempo de acción mecánica, duplex y la Rolly de Ghibli Virben, porque tenía misma suciedad, mismo tiempo. Y aquí otro lugar, siempre mismo cliente, duplex, aquí prácticamente nada, y aquí es lo que el resultado con la duplex Steam. Después vamos a ver, esto es el resultado sobre una escalera. Aquí está una profesional, pero el resultado se puede obtener también con la base, porque el sistema la calidad de la limpieza es el mismo. Aquí lo hemos visto en el vídeo. Esto es el hospital. Y esto es el tren sobre este tipo de suelo, que no sé cómo se llama. Y esto, la parte en aluminio, antes y después. Estos son todo tipo de prueba hecha con los clientes donde están. Bien, aquí hemos visto todo. Bien, si tiene pregunta, ahora estoy aquí. ¿Tienes alguna pregunta? Yo quería preguntar la capacidad de duración del vapor y cuánto hay que esperar para volver a reponer el depósito, a rellenar. Allora, por hacer el vapor, los pasajes son enchufar la máquina, poner en marcha el vapor, poner agua en el tanque, cuando empieza de cero, en unos minutos, máximo 2, empieza el vapor, y después, cuando se trabaja, se va a llenar continuamente el tanque. Después 40-45 minutos, cuando está vacío el tanque de agua, se va a llenar sin problema, porque son dos tanques distintos, dos partes distintas. Una tiene el vapor con el calentador y otro es el tanque. Se va a llenar y se trabaja continuamente. No está en tiempo muerto. ¿Y qué superficie, o sea, con esa capacidad, qué superficie se puede llegar a limpiar? Allora, como he dicho antes, dipende dalla suciedad, dipende dal tipo di superficie, dipende si se necesita utilizar también agua con el vapor. Vamos a decir que realmente, teóricamente, como he dicho, pueden ser 300 metros cuadrados teóricamente, pero como todos sabemos, cuando se va en el práctico, creo que son realmente 150. Echa un poco de leche, ponete, cariño. Metros. Porque los 350 que vamos a indicar es un poco como por la barredora de 50 centímetros. 50 centímetros, 5 kilómetros por hora, limpiar con suciedad media son 2.000 metros cuadrados de hora. Pero efectivamente con una barredora de 50 centímetros depende si están muchos muebles o otra cosa que va a hacer vuelta. Pero vamos a ver, realmente con una 420 se puede limpiar entre 150 y 200 metros. ¿Con un solo tanque? Con un solo. Depende también cuánta agua se va a dar, porque en algunos casos se tiene que dar un poco más agua, puede ser que se tiene que llenar 2 veces. El tanque, si es solamente con vapor, va a dar por 40-45 minutos. Si pero se utiliza también un poco de agua, se va a vaciar rápidamente. La medida 350, 420, 620.
por dar una indicación más o menos dónde puede ser indicada una o la otra. Es un poco como por la fregadora segadora tradicional. Más es grande la superficie, más tiene que ser con un ancho de trabajo grande la máquina. Pero por dar una idea, si se va a tomar como ejemplo ¿cómo se llama? En italiano es la nave, ma en español la nave es otra cosa. El barco, con un barco de crucero, por ejemplo. La 340 puede ser indicada por la cabina, porque es un poco más pequeño en un ambiente pequeño. La 420 por el correo y la 620 por la sala de bar, por el restaurante, por la grande área. En este caso no significa que la 420 no se puede utilizar en la cabina. Es un poco más grande, con practicidad se puede utilizar. Como no se puede, como no significa que no se puede utilizar la 340 en el correo, y siendo una superficie más grande como metros cuadrados, se tiene tiempo. Pero todas las tres máquinas van a hacer el mismo tipo de trabajo con la misma calidad. Otra pregunta. ¿Hay algún tipo de suelo que no se pueda utilizar? ¿Perdona? ¿Algún tipo de suelo donde no se debe utilizar? Vamos a decir, se tiene que poner atención si está en suelo con cera metalizada o con cera, porque la acción mecánica es bastante importante y se tiene que poner atención con el vapor donde está la cera, porque puede ser que va a dejar un poco de opacidad o en algunos casos quitar la cera. Ok. Y si está un suelo que es una cerámica perfectamente líquida, perfectamente sin cera, sin nada, como dije antes, el límite puede ser que no deja seco perfectamente. En este caso, si está una superficie importante, lo que se puede hacer, si tiene un poco de opacidad, o pasar una bayeta, algo así, rápidamente, o poner dos cepillos amarillos secos y pasar la máquina y secar. Samuel, ¿está tu hijo? Oh. Otra pregunta, porque no, puede ser que me voy. Con el tema del café en la moqueta, Sí. la máquina de vapor o sea, ha sacado la mancha enseguida. Si la mancha lleva un mes allí, ¿funciona igual? Allora, honestamente no so cuánto tiempo. Allora, la prueba que habíamos hecho con la 220 con el Nescafé estaba una mancha fresca, como has visto. La mancha, la prueba hecha en Cipro, no so cuánto tiempo tenía esta mancha, si tenía un día, una semana o un mes. No estaba hecha expreso por hacer la prueba, no estaba una mancha vieja. Decir si estaba un mes o una semana o más, no lo sé. Pero vamos a decir, cuando están manchas importantes, se van por hacer más rápidamente con el producto químico, a tamponar, y después se hace una acción mecánica de rinzaje. Gracias. Gracias. Daniele, que tenía el micrófono en silencio. Buenas. Yo no, me escuchaba, ¿no? Sí. Yo tenía el micrófono en silencio. Yo lo que os quería comentar era un poco que, por lo menos a mí me costó al principio encajar este tipo de máquina, dónde podía ir, el sector, etcétera. Para mi gusto no serán nunca unas máquinas que sustituyan a una fregadora, es decir, donde puede una nave de 3.000 metros cuadrados, tenemos claro que va a ir una fregadora que en una primera pasada te frega, te seca y ya sabemos cómo funciona. Pero, por ejemplo, en las fotos, creo, en el chat de la videollamada he intentado enviar un par de fotos. La chiquitita, la 280, a ver si luego cuando haya menos imagen lo puedo volver a enviar, en un colegio para la zona de vestuarios, suelo antideslizante, y en un vestuario, según el tamaño que tenga, es muy complicado entrar con una máquina fregadora y luego dentro
a poder maniobrar, por ejemplo. Te voy a dar... Dime. No, luego, por ejemplo, en cuántas cocinas tenemos el problema del suelo antideslizante y no podemos meter una ávila, por ejemplo, y una avispa se nos queda a lo mejor un poco pequeñita. Pues estas máquinas nos están dando muy buen resultado, porque ya hemos hecho alguna demostración. Josep Manel, el camping aquel que hicimos una demostración que tenía una zona de baños y tenían un escaloncito a la ducha. Sí, pues, en Blanes, sí. Bueno, pues quizás con esta máquina 280, que es muy chiquitita, hablo de la 280 porque es a lo mejor la que vendí y la que más he probado. Quiero decir que es siempre para poderlo encajar en los sitios donde hasta ahora, por ejemplo, no nos cabía una máquina fregadora. O imaginaros que vais a Divosk con la nave 1 solo, ¿vale? Imaginaros que solo es la nave 1. No te van a comprar una fregadora para hacer el trocito de almacén. Pero si tú le traes un resultado que pueda hacer el trocito de almacén y toda la moqueta de oficinas y el piso de arriba, quizás sí que podrías encajar mejor una máquina de este tipo. No, Samuel, bueno, sí. Samuel, por ejemplo, yo fui en octubre, fui en Turquía, en Estambul, el aeropuerto nuevo. El aeropuerto nuevo son más que 300.000 metros cuadrados. Ahora, tengo no sé cuántos fregadoras, en este caso de Kärcher, con conductor sentado, para limpiar la grande área. Pero en ese mismo aeropuerto tengo todos los gates donde se hace el control por embarcarte, que es con suelo, es Flotex. Tengo 24 mosqueas con alfombra. Tengo baños. Ahora, después de la prueba, han puesto en el budget y han pedido 25.420 con vapor, porque tenían fregadora conductor sentado, fregadora secadora de 50-60 centímetros con conductor a pie, pero si tiene multisuperficie, tiene después lava, moqueta, inyección, extracción, pequeña fregadora. En este caso, con una máquina, tú vas a limpiar gate, porque está ahí con un conductor sentado o con una fregadora, no se puede llegar. Más porque el suelo estaba en Flotex. Eso no es que nuestra máquina va a sustituir ningún tipo de fregadora, es un complemento. Por ejemplo, en Francia, en nuestro distribuidor, que es nuestro distribuidor hoy el más importante en el mundo, es la delegación, la filial de la Pneumatic Francia, en Francia. Tengo una gama de fregadora comercial, no importante como Comac, pero de fregadora comercial. Han empezado a trabajar con nosotros en el final de 2015. Primeros 2 meses, 70 máquinas. Primero año completo, 250. Segundo, 500. Tercero, 750. El año pasado han llegado a 980 máquinas. Y no han perdido ni un céntimo de facturación de otro tipo de producto. Es porque en algunos casos se van a vender, es indicado una fregadora con conductor sentado, en otro caso una fregadora con conductor a pie, que sea Comac, Tennant, no importa. Y donde se va a trabajar con duplex, se hace en un pequeño restaurante, McDonald's, donde tiene diferentes tipos de superficie. El lugar pequeño, es difícil limpiar bien mecánicamente con una fregadora o con una lavamoqueta o solamente con una de las dos. Nuestra máquina es multisuperficie. Por ejemplo, hemos vendido cualquier máquina con cepillo Intinex por la renovación de la madera externa del patio externo después el invierno. Por renovarla, por quitar todo lo que es la humedad residua y todo, un cepillo bastante abrasivo. Están muchísimas aplicaciones. Y es una integración por máquina, por fregadora, no va a cambiar, no se puede utilizar la nuestra máquina si tienes
5.000 cuadrados libres por limpiar. No es lógico. Como es imposible utilizar una conductor sentado o una conductor a pie fregadora donde está un ambiente con muchas muebles o diferentes tipos de superficie. ¿Otras preguntas o otras consideraciones? Luego tenemos la exclusiva, en lo que es la gama de máquina fregadora. En la de escaleras no, pero en la de fregadoras tenemos la exclusiva. Por lo tanto, nadie va a venir con el mismo modelo y misma máquina. Allora, tenemos no muchísimos distribuidores, pero distribuidores también históricos que han empezado también antes, vendiendo principalmente máquinas de escalera y de tanto en tanto vendían algunas máquinas estándar. Vamos a decir que la dirección puede ser esta. Después depende del tipo de trabajo, de la cantidad, pero por el momento no vamos a hacer ninguna acción comercial en la área de trabajo de Bosch. Pero nosotros hasta hoy estamos muy contentos por el trabajo y por el empeño que no también por los números, pero por el empeño, por la colaboración que está. Genial. Lo has debido hacer muy bien, Daniele, porque nadie tiene preguntas. No sé, espero que de toda forma tiene mi correo electrónico o mi móvil. Por cualquier pregunta me puede llamar en cualquier momento sin problema. Espero que todo esté claro, que mi español, por lo que es comprensible. Sí, ningún problema. Claro. Bueno, y empezar a hacer demostraciones y empezar a tocar las máquinas, que es lo importante. Sí, las demostraciones que hemos hecho la otra vez en Bosch han enseñado un poco más cómo utilizar la máquina y que el resto es mejor antes de hacer estas pruebas. Pero sí, correcto, después de todas formas, cuando esta pena de periodo terminará, se puede organizar algunas demostraciones en diferentes lugares, no en almacén, pero en problemas reales, podemos ir juntos a hacer pruebas. Perfecto. ¿Ya? Ok. Pues si no hay ninguna pregunta, damos la formación por finalizada, ¿no? Sí, no, para mí, yo estoy aquí, estoy disponible, no tengo problema. Si tiene preguntas, espero de ver la respuesta. Ok. Perfecto, Gabriel. Pues nada, dejamos Muchas de grabar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y la próxima vez con una cervecita. Gracias. Sí. Grazie mille. Gracias. Abrazo.